de resurrección. Como suelo decir y como sabéis, ¿no?, es la festividad más importante en la cristiandad. Es más importante que la Navidad. Sin embargo, parece que ha caído un poco en desuso, ¿no? Porque, lógicamente, los tiempos que corren son diferentes, etcétera, ¿no? Pero recordar esto, ¿no? Porque es lo que decimos en la mañana, normalmente cuando nos levantamos o cuando nos saludamos. Jesús ha resucitado, aleluya, ¿no? Porque esa es nuestra esperanza. Sin eso, pues nos quedamos sin nada, nos quedamos desnuditos, sin ropa y sin nada. Muy bien, pues me gustaría que Ruth leyera en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18. Juan 20, 1 al 18. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y que Él había dicho estas cosas. Muy bien, gracias, Ruth. Que el Señor bendiga su palabra. Hay un poema de León Felipe, no sé cuántos le conocéis, es famoso, un poeta español que fue exiliado en México y murió ya de muy mayor, el siglo pasado. Y tiene un poema que siempre me ha llamado la atención. Me gusta eso de la intertextualidad, es decir, leer un texto que nada tiene que ver con la Biblia y relacionarlo con otro texto de la Biblia y viceversa, ¿no? Me parece fabuloso, ¿no? Cuando él escribe lo siguiente: luz. Cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Repito, ¿no? Luz. Cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Evidentemente, cuando leí ese poema, un poco más largo, ¿no? Hace ya muchos años, fue mi mente a Juan, al texto justamente donde hemos leído que María estaba llorando, ¿no? Y lo relaciono. El llorar, las lágrimas que dejan de llorar para ver. Las lágrimas son, como habéis leído en el banner, ¿no? Es el umbral para entrar en otra realidad, pero es a través de las lágrimas. Dicho esto, deciros que esta mañana me gustaría que me hicieran una pregunta que puede parecer muy tonta de entrada. ¿Dónde nació la Iglesia?
¿Dónde nació la Iglesia? Y la respuesta habitual será Pentecostés, ¿no? Al Espíritu, al fuego, a los 120 reunidos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, y es verdad, hay verdad en eso. Pero Juan, que permitidme que diga, ¿no?, que va un poco por libre a la hora de interpretar la figura de Jesús, cambia el orden de las cosas, las mete en un lugar donde nos creemos que no debieran ir, y es el caso. No hay Santa Cena, como recordábamos, no hay Santa Cena en el Evangelio de Juan. Hay otra historia que es el lavamiento de los pies, etcétera, como bien sabéis y bien nos explicó Alfredo ya hace algunas semanas. Que va por libre, pues, digamos que Juan evidentemente no escribe hechos, sino que escribe otra cosa. Y si le preguntamos a Juan, ¿dónde nació la Iglesia?, su respuesta es esta. Al menos esta es la que me imagino. La Iglesia nació en un jardín. La Iglesia nació en un jardín, junto a una tumba, donde una mujer lloraba sola. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Porque fijaos, el resucitado en la narración que hemos leído, la primera parte, que son los discípulos que van corriendo, etcétera, ¿no?, el resucitado no apareció donde había certezas. Alguien dice que el discípulo amado parece ser, ¿no?, vio y creyó. Y creyó. Pero no hay visión del resucitado. Pedro y el discípulo amado llegan corriendo al sepulcro, entran, miran y se van. Y se van. No pasa nada malo en eso. El texto no lo critica, simplemente lo deja marchar. Dice que volvieron, ¿a dónde? A su casa. Punto. Pero hubo una mujer, una discípula que quedó ahí. Ahí se quedó. Llorando amargamente. Llorando no una hora ni dos, sino bastante tiempo. Sus ojos estaban cubiertos de lágrimas. María no se va, se queda afuera llorando, sin saber qué hacer. No sabe dónde ir. No tiene ninguna respuesta, solo tiene el dolor de haber perdido a alguien que amaba. María, bien lo sabéis, no era nadie importante. No tenía ningún cargo en el grupo. No era una de los 12. ¿Verdad que no? No era una de los 12. Y en aquella época, como también conocéis, y en tantas épocas, una mujer no contaba con un testigo fiable para nada. Si hubiera una lista de personas a las que Dios debiera aparecer primero, María no estaría. Repito, si hubiera una lista de personas a las que Dios en Cristo debiera aparecer, María no está en la lista, ni primera, por supuesto que no, pero ni siquiera última. Quedaría olvidada. Y sin embargo, y eso es lo que a mí me apasiona leer el texto, ¿no?, y sin embargo es a ella a quien el resucitado se aparece primero, a ella. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a ella? Y el texto lo dice sin disculparse, sin pedir disculpas. Bueno, es que está la pobre ahí, no, tal. No, nada de esto. Y esto no es un detalle menor, es una declaración de cómo funciona Dios. Las cosas de Dios no ocurren necesariamente donde el poder religioso ha decidido que deben ocurrir. No ocurren en las iglesias grandes, de miles de miembros, no entre los que tienen títulos, ni entre los que parece que lo tienen todo claro. Porque muchos de nosotros tenemos cosas muy claras y otros tenemos muy pocas cosas claras. Solo creemos y creemos con todo nuestro corazón. Ocurren esas cosas, ocurren donde alguien llora y no se ha ido a casa, sino que se ha quedado ahí, en la tumba, llorando. Y pensaba, no lo voy a decir, tenía ahí alguna, pero no lo voy a decir. Luego os lo explico. A veces nos quejamos, ¿no? Somos una comunidad pequeña, ¿qué tal? ¿No? Hoy no somos pocos, somos menos, hay que decirlo así, somos menos. Pero estamos aquí juntos, ¿no? Juntos. Ahora es curioso que el resucitado no busca a los que se fueron a casa.
¿Os dais cuenta? Si leéis toda la narración vais a ver que desde que ocurre el ir corriendo al sepulcro y el momento en el que Jesús se manifiesta a sus discípulos, pasa todo el día. Pasan horas y horas. Y Juan lo deja muy claro. Van a tener que esperar, y van a tener que esperar sentados. María no tuvo que esperar sentada, ¿eh? Mientras María llora, ¿qué aparecen? ¿Os acordáis? En lo que hemos leído, aparecen dos ángeles, ¿verdad? Están en el sepulcro, uno en la cabecera, otro en el portal, ahí están. Y hacen una pregunta que llama la atención. ¿Por qué lloras? Yo pensaba un poquito, digo, vaya pregunta, ¿no? Una mujer llorando, lastimosamente ahí, delante de un sepulcro, y le preguntas ¿por qué lloras? O sea, es una... Yo os diría, oye, ¿tú qué harías con una mujer que te encuentras sola delante de un sepulcro y que está llorando? Pues igual la irías a consolar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Tranquila, ten esperanza, ¿no? Bueno, Dios sabe todas las cosas. Esa cosa que se dice que no me gusta nada. Dios siempre se lleva con él lo mejor. Pues vaya, siempre nos hace la Pascua a Dios, ¿no? Que se lleva lo mejor, oye, que se lleve lo peor, ¿no? Recurrimos, ¿no? Tenemos clichés, ¿no? Que utilizamos. Y los ángeles dicen, ¿por qué lloras? No le dicen, deja de llorar, que Jesús ha resucitado, leche, ha resucitado ya, deja de llorar, no te lamentes, no. ¿Por qué lloras? No le dan una explicación, solo preguntan como si el llanto de María tuviera que ser escuchado antes de ser resuelto. Y María responde con total honestidad. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Os acordáis? A los ángeles. En breve. No sé dónde lo han puesto. Si leéis antes, dice que esos discípulos que fueron no habían entendido las Escrituras. Tampoco las había entendido María. Estaba llorando. Y no le da un discurso apologético. ¿Dónde lo han puesto? No sabe nada. Solo sabe una cosa. Y eso lo sé yo y lo sabes tú. Solo sabe que lo está buscando. Y eso es suficiente para quedarse. Quiero que entendáis la cuestión, ¿no? No entiendo nada. Pero yo me quedo. Y entonces María os explico lo que dice el texto. No es nada... Se da la vuelta y ¿quién está detrás? Jesús. El hortelano, el que cuida el jardín. Pues el huerto eso es un jardín. Y ya está con lágrimas. Y solamente vemos lo que esperamos ver. Y viceversa, y lo contrario, ¿entendéis? Cuando uno está obcecado, puedes tener delante todo y no ves nada. Y lo dice, oye, se lo han llevado, ¿dónde lo has puesto? Porque lo quiero ver. Y tú y yo lo queremos ver, ¿o no? Lo queremos ver. Ahí está, ¿no? No sé dónde lo han puesto. Cuando María lo ve, no lo reconoce, le toma por el jardinero, la vista falla, pero entonces él dice una palabra. Y en otras reflexiones que he dado, he hecho énfasis en eso, sobre la resurrección, ¿no? Le dice solamente una palabra. No le da una explicación, no le dice, tranquila, que aquí estoy. No, le dice María. No reconoce el rostro, pero reconoce la voz. Cuando tú quieres a alguien, le conoces, has tratado con él, puede estar a tu espalda y de pronto reconoces que es el que está hablando. Y ella responde Raboní, ¿no? En arameo, que es el arameo galilaico, que es el que utilizaban para hablar entre ellos, ¿no? Y dice Raboní. Y vamos, es curioso que Jesús dice suéltame, ¿no? Suéltame, porque evidentemente ante la alegría y demás, como otra María del Evangelio, pues se le puede abrazar a sus pies, es el amado, es por el que ha estado sufriendo, llorando horas enteras, llorando delante del sepulcro, ¿no? Y le dice, suéltame, ¿no? Y va a decir, no le saquéis mucha punta, ¿eh? A eso.
porque tengo que subir al Padre y demás. Pero eso es central en Juan. Suéltame. Permitidme que me tome una licencia. Y es que a Jesús hay que soltarlo. Hay que soltarlo. No se le puede retener. A veces las iglesias pensamos que podemos retener a Jesús. Y Jesús lo que quiere es ser un hombre, seguir siendo libre para hacer lo que Él considere. No es esclavo de una iglesia, de una denominación, no es tu esclavo, no es mi esclavo. Con permitirme, luego me permite el deber. Ni nosotros somos sus esclavos y sus esclavas. Porque Dios no quiere esclavos. Quiere gente que le ame, que le siga y que tenga comunión con Él. Suéltame, tengo que subir y demás. Pero le da un mensaje, ¿no? Otro mensaje. No puedes ser retenido, no me retengas. Digo que esa es una frase de las más importantes de todo el relato. Pero le dice algo muy importante. Ve y di al resto de discípulos lo que has oído, lo que has visto. No le dice más. Y resulta que de pronto, como dijo hace muchos siglos Hipólito, resulta que María se convierte en el apóstol de los apóstoles, así lo decían los antiguos. Es el apóstol de los apóstoles, les va a decir la gran noticia. Los demás están en casa. Y ahí se acaba el relato, ¿no? Y a mí, permitidme que me apasiona, que para mí eso es extraordinario, porque a partir de ese momento comienza algo nuevo. Para Juan, en ese momento comienza algo nuevo. El pueblo de Dios, la asamblea de Jesús, la comunidad de Jesús, eso es lo que comienza. Con el mensaje de una mujer que se pegó horas llorando, sin moverse y deseando ver lo que no podía ver. A Jesús. Y ahí estamos tú y yo. Y yo reflexiono y digo, bueno, la iglesia no nació en un palacio, no nació en una asamblea con quórum ni actas, no nació cuando los poderosos tomaron una decisión y se fueron a casa satisfechos. Nació cuando el resucitado pronunció el nombre de una mujer que lloraba en un jardín. Y ella salió corriendo a anunciarlo. Todos conocemos el Evangelio y no es cuestión de hacer spoilers porque ya lo conocemos de antemano. Pero cuando Jesús se va a aparecer a los que lo tienen claro, están encerrados. Están encerrados. Porque a veces los que lo tienen claro no están en el jardín llorando, no, están en casa refugiados por temor. Como dice otros textos, por temor a los judíos, ¿no? Bien, diría que entonces quiero que me entendáis, o que podéis entender, espero, que León Felipe lo escribió sin saber que estaba haciendo teología. Cuando mis lágrimas te alcancen, oh luz, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Y tú y yo, ante la mesa del Señor que acabamos de celebrar, ante este mensaje tremendo de la resurrección, deseamos que nuestras lágrimas se conviertan en el umbral que nos permita ver al resucitado. Y eso es, para mí y para ti, apasionante, ¿no? Ver al que no conocemos. Si pasara por Jesús no haría falta llorar, ¿eh? Es que no le conoceríamos, porque no sabemos cómo era. No tenemos ni idea de cómo era. No hay una foto, ni un dibujito. Bueno, hay muchos dibujos, pero no sabemos. No sabemos cómo era, no lo conoceríamos. Pero el día que nos dijera, Cinta, Jesús, Marco, Carolina, Paco, o sea, ese día diríamos, este es. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pues hasta aquí. Que Dios nos bendiga en este día de resurrección y pido que nuestros hermanos y hermanas que nos traen de nosotros hoy, como sabemos que lo están haciendo, recuerden que Jesús resucitó y que Él es nuestra vida. Pues hasta aquí mi intervención, A los que están conectados, que Dios os bendiga y que seamos capaces de llorar para ver. Llorar para ver.